noches a todos. Empezamos la videoconferencia cómo organizar una pasantía con la FELSOSEM. Le recomendamos en la parte de la configuración de su video poner una calidad buena, así se trae un poco el video, van a poder ver bien las diapositivas. En la parte de configuración, calidad y más o menos a unos 360 pueden ver bien las diapositivas. Bueno, entonces, primero que todo, les damos las gracias por asistir a la videoconferencia y esta es una manera para que se abran más pasantías en la federación, sepan cómo es el proceso, cuáles son los requisitos y nos puedan preguntar al final todo lo que deseen acerca de las pasantías con la federación. Bueno, esta es la publicidad oficial de nuestra videoconferencia. Y los participantes que les vamos a acompañar esta noche, esta tarde-noche, son, bueno, primero que todo, David Amón, quien les está hablando, el director CEPRI a nivel internacional. Yo soy de Colombia. El subdirector CEPRI, Jesús Guerra, él es de Venezuela. También fue el presidente de la pasada primera cirugía internacional primera pasantía internacional de cirugía que acabo de pasar en enero. Nuestra analista de proyectos de pasantías e intercambios, Chani Lugarte, ella es de Bolivia. Y nuestra asesora CEPRI, la doctora Belkis Menoni, ella es especialista en medicina interna y es de Venezuela. Bueno, entonces, ¿qué les vamos a presentar en esta videoconferencia? Como su nombre lo indica, bueno, es cómo organizar una pasantía con la FELSOSEM o un programa de pasantías y cómo implementarlo en nuestras universidades. Vamos a ver la siguiente temática. Entonces, primero las generalidades del Comité Permanente de Relaciones Internacionales e Intercambios, o CEPRI, y su programa de pasantías. Vamos a conocer un poco más sobre CEPRI y sus actividades. Segundo, las ventajas del programa de pasantías. Cuáles son las ventajas que tiene implementarlo en nuestras sociedades, en nuestras universidades. En tercer punto, cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones para hacer una pasantía internacional con la federación. En el cuarto punto, cuál es el proceso general para aprobar una pasantía internacional con la federación. En el quinto punto, la experiencia que tenemos en otros países, las pasantías que se han realizado en los diversos países que ya muchos de ustedes conocen, y también la experiencia nos la va a contar Jesús, nuestro subdirector, que ya ha realizado una pasantía, como les comentaba, la pasada primera cirugía, primera pasantía internacional en cirugía. Nos va a contar cómo fue su experiencia como presidente y qué tal les fue. Y por último, un contacto de todos nosotros para cuando necesiten una asesoría personalizada o una reunión virtual con nosotros. Y también les vamos a dejar algunos links que también los pueden encontrar en la descripción del video de YouTube al final, que más adelante les voy a hablar sobre esos manuales. Bueno, entonces, primero que todo, que CEPRI, el Comité Permanente de Relaciones Internacionales e Intercambios, como ustedes bien saben, es uno de los 4 comités de nuestra federación. Su objetivo es exponenciar y consolidar la proyección internacional de la FELSOSEM. Esto a nivel de una plataforma de establecimientos de vínculos a nivel regional, continental e internacional. Nosotros somos los responsables de establecer lazos de confraternidad entre los miembros de la federación a través de las pasantías internacionales. Entonces, como ustedes pueden ver, nuestro comité se encarga de toda la parte de intercambios, de pasantías y de que a través de esas pasantías
haya una unión entre los miembros de la federación, en que se conozcan, que se hagan proyectos de investigación internacionales, que más adelante esas personas que se conozcan en las pasantías se vuelvan colegas y hagan proyectos en un futuro. Bueno, como les comentaba, nosotros hacemos parte de los 4 comités permanentes de la federación. Como ustedes bien saben, pues hay 4 comités: el Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico, CPEC, el Comité Permanente de Evaluación Integral en Salud, OCEPAIS, y el Comité Permanente de Educación Médica, CEPEM. Y nosotros como el Comité Permanente de Relaciones Internacionales e Intercambios, que nos encargamos de toda la parte internacional. Bueno, en cuanto, ya entrando al tema de las pasantías, la primera parte, el primer tema, como vimos en la temática, es, bueno, ya les comenté qué son qué es CEPRI y en qué consisten sus principales actividades. Y ahora les voy a comentar qué son las pasantías internacionales que ofrece la Federación. Entonces, bueno, las pasantías son actividades organizadas por las diferentes OSEM de la FELSOSEM, contenido teórico práctico o solo de investigación, y también de otros tipos, que les vamos a explicar un poquito más adelante, cuya finalidad es contribuir a la formación profesional de los estudiantes de medicina mediante el cumplimiento de algunos programas de especialidades médicas, clínicas, quirúrgicas o de investigación, como les comenté anteriormente. Y bueno, el principal objetivo de estas pasantías es promover y contribuir la formación integral de nosotros como estudiantes de medicina de pregrado y elevar nuestro nivel científico y académico. Esto a través, como les comenté, pues de asistir a una rotación, ya sea en los temas como son las prácticas clínicas o las prácticas de investigación, e igualmente conocer a nuestros colegas a través de estas pasantías, nuestros colegas de otros países que hacen parte también de la FELSOSEM, como un intercambio sociocultural, y de esta manera estrechar vínculos con otros estudiantes de medicina. Bueno, eso era en cuanto a las pasantías internacionales. Les hice un poco el resumen de las pasantías. Nosotros llevamos más de 10 años haciendo estas pasantías en diferentes países, y a continuación les vamos a presentar ya el segundo tema de esta tarde, de esta videoconferencia, que son las ventajas que se tienen al hacer estas pasantías internacionales en nuestras SOCEMs y en nuestras universidades. Para esto los voy a dejar con Chanel Ugarte. Ya como les dije, es nuestra analista de proyectos de pasantías e intercambios, y ella es la encargada de evaluar todas las pasantías junto a mí y a aprobarlas cuando nos llegan. Entonces, adelante, Chanel. Yo les voy a hablar acerca de lo que son las ventajas de las pasantías internacionales en la PERSOCE. Algunas de las ventajas es que no se necesita de contratos, simplemente se necesita de una idea, y esta idea poder desarrollarla, realizar un proyecto de pasantía para que luego pueda ser revisado y posteriormente aprobado. Sí se necesita de mucha voluntad de la directiva de las sociedades científicas, y además se necesita mucho de su tiempo, porque ellos serán los encargados de toda la logística relacionada con las pasantías internacionales. Es de que van a tener todo el apoyo de la FELSOCEN y de CEPRI. Tendrán un asesoramiento continuo, además de que obtendrán el aval no solo para los certificados de los pasantes, sino también para los certificados de los organizadores y de los asesores. La siguiente ventaja es que las condiciones las da la sociedad organizadora. La sociedad organizadora tiene la libertad de poner sus propios reglamentos y sus propias normas, además de que tiene la libertad de elegir a sus pasantes. Las pasantías, además, son totalmente en español debido a que es el idioma oficial de la Federación y porque es el más hablado en toda Latinoamérica.
Bueno, la siguiente ventaja es que el dinero está a cargo de los organizadores. Ellos lo manejan y lo destinan a las actividades que incluyen en el costo y en el proyecto de la pasantía. Por favor. Las ventajas que tiene la sociedad organizadora son, primeramente, es el respaldo y reconocimiento de FELSOCEM. Como ya lo había mencionado anteriormente, van a tener todos los avales correspondientes, todo el apoyo y todo el seguimiento que necesiten. Otra ventaja es que van a aparecer en el informe anual de actividades de FELSOCEM y de CEPRI. Aparte que van a elevar el nivel académico y de internacionalización de la sociedad científica y de la Facultad de Medicina a la que pertenece. La siguiente ventaja es que proporcionarán atracción turística a la ciudad y país. Tendrán la oportunidad de mostrar las riquezas de sus países, tanto en lugares turísticos, gastronomía y demás. Además que tendrán un crecimiento de las redes de trabajo y de contacto. Mantendrán contacto con los docentes, con los organizadores, así que también como los pasantes. Y seguro podrán establecer algún proyecto, alguna investigación. Siguiente, por favor. Las ventajas que tienen los miembros de la sociedad organizadora son que podrán capacitarse junto con los pasantes. Ellos podrán asistir a todas las ponencias y prácticas al igual que los pasantes. Además que serán los encargados de que cada una de estas actividades marche de la mejor manera. Otra ventaja es de que estrecharán lazos de amistad y de confraternidad con los estudiantes extranjeros, y así como también un intercambio sociocultural. Otra ventaja es de que ganarán experiencia de trabajo en equipo y organización de actividades de tal magnitud como son las pasantías internacionales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de las ventajas que tienen los pasantes de la familia de FELSOCEM. Obtendrán nuevos conocimientos y destrezas al traspasar las fronteras, debido a que el principal objetivo de las pasantías es ese, ¿no? Brindar conocimientos nuevos y actualizados para, para que los pasantes adquieran nuevas destrezas. Otra ventaja es que establecerán lazos de amistad con integrantes de la sociedad anfitriona y establecerán un mayor intercambio cultural en base a las costumbres y creencias del país de la pasantía. La siguiente ventaja es que tendrán la oportunidad de pasar fronteras y conocer nuevas culturas, de relacionarse con personas de diferentes países que comparten las mismas pasiones o los mismos gustos que ustedes. Y la última ventaja es que ganarán experiencias, y esas experiencias nadie se las va a quitar. Cada situación nueva que experimentamos nos hace crecer como personas y nos hace abrir los ojos a nuevas realidades. Bueno, eso es el tema que yo les voy a dar. Le doy paso al siguiente expositor, Jesús Guerra, que es nuestro subdirector. Adelante, por favor. Buenas tardes, les habla la doctora Belkis Menoni. Le vamos a hablar acerca de los requisitos para que una pasantía sea aprobada con éxito por la FELSOCEM. Para que una pasantía tenga realmente un éxito y un provecho a sus participantes, se deben cumplir unos pasos a seguir que están contemplados en el Manual de Pasantías Internacionales realizados por la FELSOCEM.
Primero que todo, la SOCEM debe ser una sociedad que esté federada o asociada a la federación para participar en el programa de pasantías de CEPRI. En segundo lugar, debe existir un proyecto de pasantía que se debe realizar en formato PDF y ser enviado al correo oficial de CEPRI. Estos, digamos, temas y los puntos del proyecto de pasantía se encuentran también contemplados en el manual de pasantías. En tercer lugar, debe haber una carta aval de la facultad anfitriona, es decir, un aval de las autoridades del decanato y demás autoridades de la Facultad de Medicina, a la que está adscrita la Sociedad de Estudiantes de Medicina. Y en cuarto lugar, debe existir una carta de compromiso a ejecutar esa pasantía internacional que debe estar firmado por el presidente de la Sociedad Científica Anfitriona, el presidente de la pasantía internacional y el director CEPRI de la Sociedad Científica Anfitriona. Siguiente, por favor. Para realizar una pasantía internacional se deben conocer cuáles son los tipos de pasantías. De acuerdo a los objetivos, se dividen en tipo A, B, C y D. La categoría A se refiere a los cursos teórico-prácticos. La mayoría de las pasantías son de este tipo, ya que tienen una rotación o un contenido teórico donde se dan unas horas académicas que posteriormente se llevan a la práctica. El tipo B son rotaciones prácticas hospitalarias, donde hay rotaciones asistenciales y observacionales en hospitales. La tipo C, donde hay rotaciones en institutos dedicados a la investigación, por ejemplo, laboratorios. La tipo D son pasantías de otras características que no se ajustan a la tipo A, tipo B o tipo C, pero que son evaluadas y aprobadas por CEPRI en reuniones virtuales cuando se presenta el proyecto de pasantía. Estas pasantías, por ejemplo, son pasantías en medios rurales o pasantías de otro tipo que no estén contempladas en las otras categorías. Siguiente, por favor. De acuerdo a la finalidad, las pasantías se dividen en académicas. Estas contemplan capacitaciones teóricas o prácticas en áreas de ciencias básicas, clínicas y quirúrgicas, y usualmente conforman asignaturas propias de la carrera. Luego están las pasantías científicas, donde hay una participación en programas de investigación o desarrollo de proyectos de investigación, también en áreas de ciencias básicas, clínicas o quirúrgicas, y pasantías comunitarias que tienen como objeto el desarrollo de un programa de extensión en asistencia sanitaria, como en medios rurales. Siguiente, por favor. De acuerdo a la duración, las pasantías pueden ser micropasantías de 1 semana de duración, las mini pasantías de 2 semanas de duración, y pasantías propiamente dichas, cuya duración es mayor a 15 días o 2 semanas, y digamos, se puede desarrollar un cronograma de actividades más extenso y que puedan ser provechosos para los estudiantes. Generalmente las pasantías se hacen de más de 2 semanas de duración o de 2 semanas de duración, y esto debemos tomar en cuenta para que los organizadores puedan organizar sus recursos y organizar todo el grupo de trabajo y, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, poder decir si la pasantía va a ser de 1 o 2 semanas o si su duración será mayor. Siguiente, por favor. Los requisitos del proyecto de pasantías internacionales deben incluir varios datos importantes tanto de la universidad como de la sociedad anfitriona. Los requisitos deben estar escritos en un formato PDF y enviarse al correo de CEPRI de manera oficial y a través de una presentación de PowerPoint.
El proyecto debe incluir el nombre y el logo de la universidad y de la sociedad que avalan el proyecto. En segundo lugar, el título de la pasantía. En tercer lugar, debemos definir cuál va a ser la localización de la pasantía, departamento o estado, la ciudad o el país, las fechas de inicio y fin, y en este punto recomendamos que sean en periodo vacacional, tanto para el pasante que se va a trasladar a otro lugar, puesto que los permisos en los hospitales de rotación o de las universidades serían recomendables que se hicieran, digamos, a final de la pasantía o que no coliden con las actividades académicas de los estudiantes, y por eso es recomendable los meses de diciembre, enero, febrero, junio, julio y agosto. También se debe tomar en cuenta cuáles son los países que pueden postular o los posibles participantes que postulen a la pasantía y tomar en cuenta los periodos vacacionales de esos participantes. Los nombres de los miembros del comité organizador de la pasantía son los siguientes y estos son personas que conforman un grupo de trabajo. Cuando se hace un proyecto de la pasantía internacional se deben tomar en cuenta quiénes van a ser las personas que realmente se van a comprometer a desarrollar la pasantía. Recordemos que esto es un proyecto que se envía mucho antes de realizar la pasantía y se debe pensar muy bien quiénes son las personas en las que se va a delegar esa responsabilidad de organizar y de desarrollar la pasantía internacional. Vemos que el comité está formado por el presidente, el vicepresidente, el asesor coordinador, un secretario general, el tesorero, y estos conforman, a su vez, junto con otras personas que son organizadoras y que ya veremos a continuación cuáles son sus funciones. Vemos que conforman el comité de evaluación y supervisión, un comité académico, un comité sociocultural, el comité de difusión y promoción y el comité de logística. Todos ellos deben trabajar de manera correcta para lograr con éxito una pasantía. Siguiente, por favor. En cuanto al tipo de la pasantía internacional, previamente lo explicamos, debe decirse cuál es el objetivo, cuál es la finalidad y cuál es la duración de la pasantía. Se debe realizar una justificación de por qué se está llevando a cabo la pasantía y sobre el tema que se va a tratar, los objetivos general y específicos, el número de horas teóricas y prácticas, el número de créditos otorgados por la facultad o instituciones, si están avalados por sociedades médicas de alguna especialidad o por la federación del país donde se va a hacer la pasantía, el número de vacantes, y esto se toma en cuenta de acuerdo a la capacidad logística de cada sociedad o del hospital o del laboratorio donde se va a realizar la pasantía, los requisitos para postulación de los participantes, el costo se debe también especificar en ese proyecto y cuáles son los beneficios que están incluidos en esos costos. Generalmente ya está estipulado que la pasantía debe ser entre 100 y 350 dólares americanos. Y estos deben incluir hospedaje, el material de estudio, la rotación o proyecto de investigación, una comida diaria, el transporte desde el sitio de llegada hasta el sitio de hospedaje. Generalmente, la sociedad anfitriona debe garantizarle al pasante las condiciones básicas para que el pasante se sienta a gusto y pueda desarrollar sin otros contratiempos la pasantía. Recuerden que el manual o el proyecto de la pasantía debe ser muy explícito para la persona que se va a postular a la pasantía, porque realmente necesita conocer cuáles son las ventajas y cuál es el área donde se va a desarrollar dicha pasantía. Siguiente, por favor. Además, en este proyecto se debe evaluar y determinar cuál es la metodología de la evaluación.
si va a ser un examen, un test, o si va a ser una evaluación práctica. El programa académico que debe estar contemplado en un cronograma y el lugar de actividades junto con imágenes, por ejemplo, del lugar donde se va a desarrollar. La bibliografía a consultar para que el pasante pueda prepararse previamente a la pasantía, y la información sobre el hospedaje, la alimentación y el transporte. Se deben adjuntar imágenes y se debe ser lo más explícito posible acerca del hospedaje, cuáles son las condiciones, la alimentación, cuál es la comida típica del país o del lugar donde va a ser la pasantía, el transporte, cuáles son los medios más económicos y más prácticos para poder llegar desde o trasladarse desde el lugar de hospedaje hasta la pasantía, y un plan sociocultural donde, si es posible, se explicarán cuáles son las actividades que se incluirán en el costo de la pasantía, y adjuntar igualmente las imágenes que avalen cuál es el plan sociocultural. También una información de contacto del presidente de la Sociedad Científica Anfitriona, del director del CEPRI de la Sociedad Científica y del comité ejecutivo de cada comité adjunto, o sea, con el nombre, el correo, el teléfono de contacto, para que la persona pueda tener un contacto directo y una comunicación directa con las personas que son responsables de la pasantía en caso de cualquier eventualidad. Igualmente, un resumen curricular de los asesores y docentes colaboradores, no más de una página por persona, en vista de que estas pasantías siempre son apoyadas por médicos y especialistas que van a dirigir y a colaborar con la pasantía, y es bueno que los participantes sepan cuál es el historial de trabajo de estos médicos ya profesionales. Siguiente, por favor. Es importante aclarar que todos estos requisitos están contemplados en el manual de pasantías internacionales de CEPRI, y a continuación el universitario Jesús Guerra les va a hablar acerca del proceso general de aprobación y el desarrollo de una pasantía. Sí, buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches a todos los asistentes. Mi nombre es Jesús Guerra. Saludos desde Venezuela. Como bien dijo la doctora, les voy a hablar sobre el proceso general de aprobación de la pasantía. En primer lugar, se debe hacer envío de los requisitos una vez se tenga el manual, que se les dejará al final de la presentación. Allí pueden encontrar toda la información sobre el proceso de estructuración del boletín. Y una vez se tenga el boletín, junto con la carta aval de la Sociedad Científica Anfitriona y el aval de la universidad o de las autoridades correspondientes, se debe hacer envío de esos requisitos y se procederá al proceso de evaluación. Luego de esto, si la pasantía será previamente aprobada por la Junta Directiva del CEPRI, se presentará en una reunión virtual donde se someterá a votación por los delegados de cada sociedad científica y se aprobará por mayoría simple o mayoría absoluta. Y bueno, luego corresponde el proceso de ejecución de la pasantía. Siguiente, por favor. Ok, una vez enviado todos los requisitos a la Junta Directiva de CEPRI, será presentado al analista de proyectos de pasantías e intercambios internacionales, que durante esta gestión es Chanel Ugarte, quien hará una revisión sobre los puntos previamente mencionados y se realizará una evaluación con las correcciones necesarias de existir alguna. Luego de esto, se realizará la evaluación que será reenviada al COPI, al Comité Organizador de la Pasantía Internacional, en un plazo no mayor de 15 días, quien deberá realizar las correcciones señaladas en un periodo no mayor a 7 días y nuevamente enviar el boletín, realizarse alguna modificación durante el proceso. Luego de esto, se deben enviar las correcciones, se programará la aprobación de la pasantía en la siguiente reunión virtual de CEPRI, y un representante de la pasantía internacional
que se está postulando deberá estar presente durante la reunión virtual y tendrá la responsabilidad de exponer un breve resumen de la pasantía internacional ante los asistentes y de responder sus interrogantes. Finalizada esta etapa, se procederá a la votación y aprobación, que deberá obtener mayoría simple o unanimidad, como previamente lo mencioné. El director CEPRI FELSOSEM deberá hacer llegar el aval correspondiente a la realización de la pasantía internacional en un periodo no mayor a 5 días. Siguiente, por favor. Al efectuar la entrega del aval de la pasantía internacional, la sociedad científica anfitriona se compromete a ejecutar, según lo estipulado en su proyecto de pasantía, lo siguiente. Primero, la conformación de un comité organizador. Es un punto clave en el inicio de la organización. Se debe buscar personas comprometidas, responsables, con liderazgo dentro de la sociedad, dispuestas a trabajar y con la capacidad de resolución de problemas. Como primer paso, se sugiere que el director CEPRI de la SOCEM a cargo realice una convocatoria interna en su sociedad científica para explicar detalladamente en qué consiste una pasantía, su organización y las debidas funciones. Luego se procederá a formar el comité organizador con los interesados en formar parte. De preferencia se opta por trabajar con estudiantes de cuarto y quinto año por su no tan recargado horario académico y su nexo con los hospitales. Un promedio de 25 a 30 personas sería ideal para formar el equipo inicial. Lamentablemente algunos desertarán en el camino, así que al final se podrán tener un equipo de 20 a 25 personas. Se sugiere que el presidente sea denominado por el director CEPRI y la sociedad científica, en conjunto con el presidente, igualmente de su sociedad científica, ya que ellos son los que conocen más a sus miembros y pueden así escoger debidamente el indicado. Con el equipo de trabajo ya establecido, el presidente de la pasantía plantearía reuniones semanales y tareas a desarrollar en cada semana o lapso que considere conveniente. Las redes sociales ayudan mucho en este proceso. Se debe conformar entonces el comité organizador estructurado de la siguiente manera. Un comité ejecutivo que va a estar conformado por el presidente, el vicepresidente, el asesor coordinador de la pasantía, que debe ser un médico especialista en el área que corresponde a la pasantía que se está realizando, un secretario general y un tesorero. Y los comités adjuntos, que van a estar formados por un comité de evaluación y supervisión, un comité académico, un comité sociocultural, un comité de difusión y promoción y un comité de logística, que se va a encargar de coordinar la alimentación, el hospedaje, el transporte y lo demás que se le ofrezca a los pasantes internacionales. Siguiente, por favor. La selección del tema de pasantías y la búsqueda de un asesor. Cada SOCEM deberá determinar el tema principal de la pasantía y lo que quiere lograr con ella. Cada sociedad científica ofrece las pasantías de acuerdo al ámbito en el que mejor se maneja o el ámbito que mejor les convenga, tomando en cuenta la facilidad del manejo en esta área y dependiendo de los asesores que se cuenten para que la misma pueda tener facilidad de prácticas en el área asistencial y una buena cantidad de personal médico dispuesto a colaborar. Los médicos asesores ayudarán a establecer el programa académico y el temario de la pasantía conjuntamente con el comité organizador. Se sugiere que el asesor de la pasantía sea el jefe de servicio de la especialidad de la pasantía, obviamente reconocidos dentro del hospital, debido a que podría facilitar el ambiente de práctica en el hospital y los doctores de teoría y práctica. Además, es recomendable que se opte por 2 o 3 asesores, uno en cada hospital para conseguir más sedes hospitalarias de práctica, especialmente en el área quirúrgica donde la capacidad para alumnos es limitada. Algunos ejemplos de áreas que se pueden tomar como temas de pasantías es cirugía, cardiología, cirugía cardiovascular, neurología, neurocirugía, traumatología y ortopedia, investigación, ginecología y obstetricia o psiquiatría. Algunos de estos temas fueron tomados en pasantías durante esta gestión o la gestión pasada en diferentes países. Siguiente, por favor. En cuanto a la organización académica, la escogencia del tema de la pasantía es fundamental. Los organizadores deben ser audaces y flexibles. Se puede combinar pasantías teóricas y prácticas y combinar con otros temas relacionados en medicina donde tengamos contacto con otros entes de salud. Por ejemplo, una pasantía en cuidado crítico, emergenciología o medicina del desastre que incluya clases dictadas por expertos de la Cruz Roja o sobre atención de desastres paramédicos. En cuanto a la selección de los profesores asesores,
académicos preferiblemente se escogen de acuerdo al tema de la pasantía y a voluntad de enseñar. Son médicos cuya trayectoria sea reconocida en la facultad, en la localidad o el estado, y se sugiere tratar de conseguir a los doctores especialistas en el área de cada tema que se desarrolle en la teoría. Por ejemplo, la clase teórica de aneurisma abdominal podría ser dictada por un cirujano cardiovascular con amplia trayectoria en esta área. En cuanto a los doctores de teoría, es importante elaborar una carta de presentación de la pasantía para cada doctor que nos pueda ayudar antes de proponerle que pueda dictar la teoría y reconocerlo con un diploma o algún presente al final de cada teoría o algún reconocimiento en la asamblea de la SOCEM. Esto motiva al docente a apoyar con la pasantía próxima una vez que se realice. En cuanto a los doctores de práctica, hay que explicarles detalladamente que los horarios y los temas, según el cronograma, de la pasantía dependen de la disponibilidad de tiempo de los estudiantes y que deben adaptarse a ellos. Un tema importante acá es los avales. Una vez establecido un cronograma académico, el proyecto se debe presentar ante las autoridades universitarias con el fin de solicitar el aval del decano para el uso de las instalaciones universitarias hospitalarias. Si no se pudiese conseguir las instalaciones en la universidad, se podría pedir ayuda a alguna compañía farmacéutica, quienes mayormente tienen ambientes, todo ello por medio del asesor. Presentar el proyecto en la selección administrativa de cada hospital, sede de prácticas con debida anticipación. La pasantía deberá contar con el aval y el respaldo de la universidad a la cual pertenece la SOCEM. Está desarrollando la pasantía internacional, ya sea por el director de la Facultad de Medicina, el decano o el rector de la misma. Si no se cuenta con el respaldo de la universidad, no tendrá ningún valor curricular para el pasante. Por ello, deberá contar con firmas y sellos de la facultad y del decano, para que el pasante pueda culminar la pasantía internacional con un certificado que avale su participación. Esto también se debe realizar con debida antelación, aproximadamente 4 o 5 meses previo al inicio de la pasantía, dependiendo de la burocracia de cada universidad, ya que algunas veces pueden enviar correcciones del proyecto. El proceso de petición de avales a las autoridades competentes dependerá de los reglamentos de la casa de estudio a la que pertenece. Otro tema también importante acá son los auspicios. Es recomendable conseguir auspicios de instituciones académicas reconocidas en el país y en la localidad que se realice la pasantía. Por ejemplo, el Colegio de Médicos, de la Sociedad Nacional, del área de interés e incluso en laboratorios o farmacéuticas. Todo ello dará un peso relevante a la hora de la publicidad e internamente en la logística en ocasiones. Además de ello, si es una sociedad científica pequeña que no cuenta con, digamos, recursos económicos para arrancar la pasantía, algunos auspiciantes pueden ofrecer, por ejemplo, insumos médicos, si se van a realizar prácticas en los que se requieran, y pues luego el comité organizador le hace reembolso de este costo o si se corre con la suerte, se pueden conseguir auspiciantes que estén dispuestos a colaborar con los insumos, los materiales que se requieran para realizar las prácticas de la pasantía. Los certificados. Si se logra obtener la firma del decano en los certificados de los pasantes sería lo ideal. Sin embargo, la disposición del mismo es a veces difícil. El sello del decanato podría ser una opción para su validez. Además, los certificados deben contar obligatoriamente con la firma del presidente de la pasantía, del presidente de la sociedad científica, del asesor principal, del director CEPRI, FELSOCEM e incluso el presidente de FELSOCEM. Si no se puede conseguir el aval por el decanato, se puede tramitar a través del rectorado o vicerrectorado de la universidad o a través de la Federación Médica Nacional de ese país o el Colegio de Médicos. Al mismo tiempo, se puede solicitar avales de la sociedad médica o entes nacionales. Se recomienda pedir con antelación 3 o 4 meses a la fecha tentativa de inicio de la pasantía los avales a las autoridades universitarias, previniendo factores burocráticos y correcciones del proyecto que puedan retrasar el proceso de aprobación. Se debe establecer un cronograma académico. Se debe realizar a conveniencia de cada facilitador dependiendo de la naturaleza de la pasantía. Se sugiere optar con ponencias actualizadas y no muy densas. Dar un ejemplo de horas académicas o un rango de número de clases es fundamental y se debe expresar en el boletín cuál va a ser la carga académica. Se deben establecer lapsos de tiempo, dependiendo de la densidad de la especialidad médica a la que se opte, y puede ser de 2 a 4 semanas. Como previamente lo explicó la doctora, de esto dependerá la clasificación de la pasantía, si se trata de una mini pasantía, una micro pasantía o una pasantía propiamente dicha, en relación con su duración.
Las actividades teóricas y prácticas, para ello se recomienda que sean diarias, en la mañana 4 horas de práctica y en la tarde 2 o 3 horas de teoría. No se debe saturar el pasante con muchas teorías en una sola tarde, ya que es antipedagógico. Además, se les debe dar tiempo de realizar turismo y de conocer el país. Se deben establecer los lugares para las teorías. Se debe optar por un ambiente cómodo y ventilado, localizado de preferencia en una distancia media entre las sedes de práctica y el hospedaje del pasante. Bueno, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ya acá venimos con la logística. La primera pregunta que debe responderse es ¿dónde alojar a los pasantes? ¿En residencias estudiantiles o en hogares Felsusem? La búsqueda de alojamiento debe estar basada en la cercanía al lugar de clases y prácticas. Se deben tomar en cuenta los costos que entren dentro del presupuesto que se tiene para realizar la pasantía, de la facilidad del transporte y que tengan normas de higiene mínimas para la convivencia. Al optar por un hotel, dependiendo del número de pasantes, puede ser que este nos dé un valor muy elevado. Los hoteles por lo general son muy costosos para realizar una pasantía que tiene una duración de 2 a 4 semanas, por lo que muchas veces se opta por hospedar a los pasantes en hogares Felsusem, es decir, en casas de otros miembros de la sociedad científica. Lo que se recomienda es realizar una encuesta a los miembros de la sociedad científica para saber con cuántos de ellos se cuenta para hospedar a pasantes internacionales. Es decir, se puede realizar un formulario en el que los miembros de la sociedad científica anfitriona se registren como hospedadores de pasantes internacionales y de esta forma se tenga un registro de cuántos miembros de esa sociedad, con cuántos miembros de esa sociedad se cuentan para recibir a pasantes internacionales, o de no contar con el número mínimo de hospedadores, pues se opta entonces por un hotel o un hostal en donde se alojen los pasantes. Se debe establecer dentro del boletín si se incluye o no el transporte. No es obligatorio, no es obligación de la sociedad científica o el comité organizador de la pasantía ofrecerle transporte a los pasantes, pero sí se debe especificar en el boletín si se les está ofreciendo o no, si se incluye dentro del costo de la pasantía, y de no incluirse, cuál es el costo aproximado en ese país del taxi, el bus o el metro. Se debe por lo menos ofrecer una comida diaria a los pasantes y establecer el costo aproximado del resto de las comidas. En algunos países exigen para entrar tener un seguro médico, es por eso que se debe especificar también en el boletín si es necesario o no contar con este requisito. Y pues si se ofrecen servicios adicionales que están fuera del costo de la pasantía, se deben especificar en el boletín. Siguiente lámina, por favor. Es importante contar con un plan sociocultural que les permita a los pasantes conocer el país y hacer hacer turismo, perdón, en el mismo. También es importante realizar establecer cuáles son los criterios de evaluación y expresarlos en el boletín, debido a que esto es la forma objetiva de evaluar el desempeño de los pasantes y si se logró el objetivo o no, que es que los pasantes se lleven el conocimiento académico. Y pues para finalizar, se debe realizar un informe final en el que se debe explicar el nivel de participación de los pasantes internacionales que acudieron, al igual que el desempeño del comité organizador y las eventualidades que se presentaron durante la organización de la pasantía. Se debe realizar un análisis FODA, se deben incluir los resultados de la encuesta final, se les debe realizar a los pasantes una encuesta en la que respondan a las preguntas como cómo les pareció el contenido del temario académico, cómo les pareció la parte sociocultural, y si están conformes con la atención brindada por la sociedad científica. Para ello hay un modelo que se les va a adjuntar en el manual de pasantías internacionales. Se sugiere que ese informe sea llevado a cabo durante el desarrollo de la pasantía para tener una mejor organización y un mayor tiempo. También es importante en la parte de la planificación de la pasantía tener en cuenta cuáles van a ser las estrategias publicitarias para promocionar la misma, ya que al tratarse de un evento internacional
la mejor herramienta, o mejor dicho, la única herramienta con la que cuenta la sociedad científica es con las redes sociales y las páginas web que se creen para la pasantía para poderlas promocionar ante sociedades científicas de otros países. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ya acá vamos a hablarles sobre las experiencias previas de las pasantías que se han realizado durante esta gestión en otros países. Vamos a la siguiente lámina. Una pasantía que se realizó durante esta gestión fue la 11ª Pasantía Internacional Teórico-Práctica de Cirugía en la ciudad de Toluca, en México, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de México, por la Sociedad Científica OEPSA. Se realizó del 4 al 26 de enero, tuvo un costo de $300 americanos y se ofrecieron 25 plazas para pasantes internacionales. La siguiente. Otra pasantía que se realizó durante esta gestión en el mes de enero fue la primera pasantía internacional de cirugía acá en Venezuela. Tuve la oportunidad de ser el presidente del comité organizador de esta pasantía, por lo que me pueda detener un poco a hablarles sobre lo que fue la experiencia como organizador de esta pasantía. Esta pasantía se realizó en la ciudad de Valencia, en Venezuela, en la Universidad de Carabobo, sede de Valencia. Fue realizada por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Carabobo, sede de Valencia, o SOCEM-UCSB. Tuvo fecha del 9 al 27 de enero de este año. Tuvo una fecha límite de postulaciones hasta el 28 de octubre. Se abrió una prórroga para más postulantes y tuvo un costo de $300 americanos. Se ofrecieron 15 cupos, de los cuales se llenaron solamente 5. Pero, sin embargo, fue una experiencia bastante satisfactoria tanto para el comité organizador como para los pasantes. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Acá pueden ver fotos de lo que fue nuestra primera pasantía internacional de cirugía. En la parte de arriba, a la izquierda, pueden ver a los pasantes junto a mí como presidente de la pasantía y la presidenta de la sociedad científica. Tuvimos la participación de pasantes de Bolivia, México, Chile y Venezuela. La imagen de arriba y a la izquierda fue tomada en el Hospital Universitario Ángel Arralde de la Universidad de Carabobo. La imagen de arriba a la derecha fue tomada en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, también en la ciudad de Valencia, ambos hospitales públicos. Y la imagen de abajo fue tomada en el Instituto Docente de Urología, una clínica privada reconocida también de la ciudad de Valencia. Y esto fue buscando que los pasantes tuvieran una visión de los dos ámbitos de la salud en Venezuela, tanto la salud pública como el sector privado. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Acá se puede ver los dos aspectos de la pasantía. En el ámbito académico se realizaron prácticas de cirugía, así como clases teóricas impartidas por reconocidos docentes especialistas en el área de cirugía general, de cirugía cardiovascular, de neurocirugía, de traumatología y de urología. Y a la derecha podemos ver a los pasantes en una de las playas de nuestro estado Carabobo, en la costa venezolana. Así que no solamente se incluye un programa académico, sino también la parte turística, que es muy importante, y por ello se debe tener en cuenta a la hora de la organización de la pasantía actividades que le permitan a los pasantes también conocer al país. Digamos que lo que nosotros tomamos como provecho de nuestro país fue que, a pesar de las limitaciones en la disponibilidad de insumos médicos y del personal médico por la creciente fuga de médicos al extranjero
por la situación bien sabida por muchos que viven en Venezuela. Se aprovechó ese, digamos, como vacío en los hospitales que genera la crisis sanitaria en Venezuela para que permite, y que además permite que los pasantes tengan un mayor contacto con los pacientes, a diferencia de algunos países en los que la práctica se limita más que todo a la parte meramente académica. En Venezuela se le permite a los estudiantes de tercer año tener contacto directo con los pacientes en todas las clínicas en las que se rota. Y esta fue una ventaja que nosotros aprovechamos para realizar la pasantía. Entonces, bueno, nada, como presidente de esta pasantía, bueno, mi intención es motivarlos a que ustedes realicen en sus sociedades científicas también pasantías y que de las que ustedes crean desventajas de su país o de su sociedad científica, tomen provecho, como hicimos nosotros. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, acá está una foto, dos fotos, una al comienzo, a la izquierda, la bienvenida de los pasantes junto al comité organizador, y a la derecha, la clausura realizada en el auditorio del Policlínico Valencia, una de las clínicas más reconocidas de la ciudad de Valencia, acá en Venezuela. Pasamos a la siguiente, pasantía. Otra de las pasantías que se realizaron también durante esta gestión fue la 17ª pasantía de cardiología y cirugía cardiovascular, realizada en Perú, en Lima, Perú, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se realizó del 2 al 28 de enero y tuvo un costo de $350 y se ofertaron 15 plazas. Al igual que esta pasantía, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, vemos que también se realizó en Lima, Perú, una pasantía internacional de neurología y neurocirugía. Acá está. En Panamá se realizó también una pasantía internacional de ortopedia y traumatología del 23 de enero al 10 de febrero de este año. Tuvo un costo de $325 y se ofrecieron 10 plazas. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, acá les dejamos el enlace, está en la descripción del video, del manual de pasantías internacionales y de los ejemplos de los proyectos de pasantía, es decir, los boletines de las pasantías anteriores para que los revisen y pues tomen de allí ideas para realizar sus pasantías en sus sociedades científicas. Pasamos a la siguiente lámina. Y bueno, acá la información de contacto, los dejo nuevamente con David, que no sé si tiene algunas palabras para ustedes. Y bueno, muchas gracias por haber asistido a la videoconferencia. Y si tienen preguntas, las pueden realizar y nosotros con gusto se las responderemos. Perfecto, gracias Jesús. Como Jesús les dijo, si tienen alguna pregunta, nos la pueden dejar en el chat que está en YouTube, en la parte derecha. Y con gusto les estaremos respondiendo esas preguntas en vivo aquí por, por YouTube. Igualmente, les pido el favor de contestar la siguiente encuesta de satisfacción de la videoconferencia. Se las voy a dejar en los comentarios para que por favor la respondan. Es para saber su opinión sobre la videoconferencia, qué les pareció y qué les gustaría que se tratara en próximas videoconferencias de CEPRI. Entonces, no sé si ya hayan dejado alguna pregunta. Perfecto, nos llegó una pregunta. Eh, Jessica Soto, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando la SOCEM, a pesar de la
carta de compromiso no logra ejecutar la pasantía, bueno, pues en ese caso se le hace un llamado de atención a a la pasantía, a la SOCEM organizadora, y pues se determina si se le manda al Comité de Ética y Sanciones de la FELSOCEM de acuerdo al grado de avance que tuviera la pasantía. Em, Bueno, yo comentaría, respondiendo a la pregunta de Jessica, ajá. que en primer lugar se debe tomar en cuenta, digamos que todos las eventualidades que pudieran presentarse que interrumpan el curso de la pasantía. Y una vez tomado en cuenta eso, tener un buen comité organizador responsable que planifique cada uno de los ámbitos de la pasantía y pues nada, una vez teniendo todo el proyecto armado, se procede a enviar el boletín, a presentarse y a aprobarse, teniendo la carta aval y habiendo enviado la carta de compromiso. Si no se logra cumplir con la pasantía, lo ideal sería eh, hacer un comunicado pidiendo disculpas a los pasantes que se hayan postulado a la pasantía, pues explicando las causas que llevaron a la no ejecución de la pasantía, pero nunca tener la mentalidad negativa, siempre saber que teniendo un buen comité organizador y tomando en cuenta cualquier eventualidad que pudiera presentarse, se puede evitar cualquier, digamos, eh, cualquier cosa que evite la ejecución de la pasantía. Miranda Ocara nos realiza otra pregunta. Hola, buenas noches. Me gustaría saber por qué en la universidad y FELSOCEM no se establecen contratos para la realización de la pasantía. Eh, yo no sé si entiendo tu pregunta, tal vez es por lo que se comentó de que no se necesitan contratos. Lo que Sí, queríamos decir con esto es que no se deben hacer, digamos, que como firmar un contrato en el que la sociedad científica se compromete a tener ciertos beneficios y versus en otros, sino que la sociedad científica tiene libertad para la ejecución de la pasantía sin necesidad de firmar un contrato con FELSOCEM. A ese era el punto que se refería Chanel. No sé si Chanel quiere agregar algo o David. sí, lo que decía Jesús, nosotros pues en este momento no manejamos contratos de, de intercambios como lo hacen otras federaciones, pero pues esa es la ventaja también de la FELSOCEM, que no se requiere ese tipo de trámites hasta que se hace un contrato entre la universidad y FELSOCEM. Entonces, pues el único requisito, como dijimos anteriormente, es que el decano o el director de escuela nos dé el aval para que lleguen estudiantes internacionales a hacer la pasantía en sus universidades. Pero si la universidad exige un contrato, ahí sí tendríamos que como federación analizar el posible vínculo que queremos con la universidad para que se pueda hacer una pasantía o unos intercambios. Claro que sí, también está esa posibilidad. Nos llega otra pregunta de Gabriela López. Buenas noches, saludos desde Ecuador. Una pregunta. ¿Sería posible que ustedes nos faciliten la información de los meses en los que cada uno de los países tiene vacaciones? Perfecto. Nosotros tenemos esa información, aún no la tenemos totalmente completa con todas las OSEMs, pero sí podemos enviarles las que tenemos hasta el momento. Como les decíamos, ya hemos revisado esa información y los meses que más se solicitan, en el que más hay vacaciones en la federación, en los países que hacen parte de la federación, son pues la parte de comienzo de año y final de año, enero, diciembre, y junio, agosto, un poco de agosto y pues esa mitad de año. Entonces, Janet, pues nosotros, si es posible, les enviamos esa información, si nos puedes poner un correo electrónico a los que necesiten esa información para desarrollar sus pasantías, sus proyectos de pasantías, con mucho gusto se los enviamos. Eh, Nos pregunta Andrea Martínez, buenas noches, ¿en el plan sociocultural se puede viajar internamente con los pasantes dentro del país? Y si se puede, ¿qué tan largo recomiendan el viaje? Pues yo, si quieres, ahorita Jesús respondes también, pues yo le podría decir a Andrea que pues sí se puede primero que todo viajar dentro del país y
pues yo recomendaría no hacerlo tan largo porque si se pasa una noche fuera de los peajes que ustedes les están pagando, tendrían que pagarle pues ese hospedaje a los pasantes pues por ser tan alejado el sitio donde se viaja. Les recomendaríamos que fuera un día de viaje o que ustedes les explicaran con tiempo que esa noche no se les va a incluir porque el plan sociocultural al cual van a viajar no se va a incluir ese precio y que ellos los deben pagar. Yo les recomendaría un día más o menos de viaje dentro del plan sociocultural. No sé si Jesús nos quieras contar cómo fue la experiencia en cuanto al plan sociocultural o a responder esa pregunta. Sí, bueno, nosotros primeramente ofrecimos dentro del plan sociocultural las actividades dentro de la misma ciudad, por lo mismo de las limitaciones del costo. Se debe tomar en cuenta de que hay que por lo menos ofrecerles a los pasantes una actividad por semana, eh, preferiblemente los sábados o los domingos, que esté incluida dentro del costo de la pasantía. Si se propone hacer un viaje fuera de la ciudad, a el interior del país, claro, se puede realizar, pero debe informarse a los pasantes si ese viaje se le va a incluir dentro del costo de la pasantía o si va a tener un costo adicional, cuál va a ser. Eh, y bueno, yo recomendaría que el viaje no fuera tan largo para que no les interrumpa, eh, digamos, el cronograma académico, pero sí, sería de hecho perfecto que pudieran conocer también otras ciudades del país. Así que sí, eso está dentro de sus posibilidades. Organizar la logística para llevarlos a otras ciudades del país y que los conozcan, bueno, estaría perfecto. Pero siempre teniendo en cuenta eso de informarles a los pasantes cuál sería el costo si no se le incluye dentro del plan sociocultural y tener por lo menos una actividad que sí se les incluya dentro del plan sociocultural, que ya puede ser dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. No sé si alguien eh, tenga alguna otra pregunta o ya damos por finalizada. Me dicen que la encuesta tiene permiso. Ya le acabo de quitar el permiso para que por favor la llenen. Y muchas gracias por asistir a esta videoconferencia. Esperamos que podamos hacer más. Vemos que no hay más preguntas. No sé si Jesús quiera agregar algo, si quieran despedir la doctora Belkis, también Channel. Pues yo ya me despido. Muchas gracias por asistir y saludos desde Colombia. Esperamos que nos lleguen muchos más proyectos de pasantía después de estas asesorías y cualquier cosa nos pueden escribir a nuestros correos o a los contactos que escribimos al final de la videoconferencia. Les habla, Y bueno, les habla la doctora Belkis Menoni. Desde Venezuela les mandamos un saludo. Recuerden que este tipo de actividades y el manual de pasantías están realizadas para que ustedes elaboren con éxito sus pasantías. En el camino pueden haber algunas dificultades y puede haber estrés en la organización de una pasantía. Sin embargo, todo esto se hace para que ustedes sepan que tienen el apoyo tanto del director, subdirector, todos los integrantes del comité de CEPRI y del FELSUSEM, que tienen a su orden asesores para que durante el proceso todo sea exitoso y se logre hacer las pasantías, y más que se logre una actividad de calidad. Y lo que tienen que hacer es animarse y asesorarse muy bien para que puedan organizar todos los proyectos que quieran llevar a cabo este año. Estamos a la orden, ahí tenéis nuestros contactos y todos estamos a su disposición. Un abrazo a todos desde Venezuela y que tengan muy buenas noches. Bueno, igualmente me despido. Muchas gracias por haber asistido a esta videoconferencia. El objetivo es ese, motivarlos a que realicen pasantías en sus sociedades científicas. Y bueno, estoy a la orden. En la última diapositiva estaban mis contactos, se los puedo enviar nuevamente también por el chat para que si tienen alguna pregunta sobre, sobre lo que les surge durante la organización de la pasantía, me la pueden hacer
estoy completamente a la orden con mi experiencia de la pasantía que realizamos anteriormente. Al igual, David, la doctora Belkis o Chanel les pueden ayudar en cualquier duda que tengan durante la realización del boletín o la ejecución de la pasantía. Y bueno, esperamos que se animen y nada, que sigamos trabajando todos por el desarrollo de la federación y de nuestras sociedades científicas a nivel internacional. Hola, bueno, buenas noches, les habla Chatel Ugarte. De igual manera, yo igual me quiero despedir agradeciéndoles a todos por su participación y esperamos que les haya servido de mucho y también esperamos que a partir de esto surjan muchas ideas para pasantías y se puedan llevar a cabo y que puedan ser de calidad para que podamos brindar a todos los pasantes grandes experiencias. Muchas gracias a todos, hasta una nueva oportunidad.